En esta película saldremos más allá del templo Kailasa o Kailasanata y exploraremos las cuevas más interesantes ubicadas a la izquierda y a la derecha de este en el complejo de Ellora en la India. Aquí hay más de 100 estructuras talladas en la dura roca basáltica a lo largo de varios kilómetros, de las cuales 34 están abiertas al público. El volumen total de roca extraída supera los 3 millones de toneladas. Hoy recorreremos todo el complejo para explorar los rincones más alejados y formar nuestra propia opinión sobre la antigua tecnología que se utilizó aquí hace al menos 1000 años. La historia oficial, aunque no está confirmada, data los trabajos realizados aquí entre los siglos VI y X de nuestra era y supone que todo este colosal volumen de roca fue extraído a mano usando cinceles comunes. Hicimos nuestro propio experimento con esta roca, cuyo video está en el canal, y dudamos mucho de que esas profundas marcas que cubren aquí literalmente todas las superficies pudieran haber sido hechas de esa manera. Daños como surcos paralelos, así como orificios profundos que penetran la roca. No es posible causar ese tipo de daño a una masa de basalto, ni siquiera usando los golpes más fuertes con una herramienta moderna de acero, la cual además se desafila rápidamente, se rompe y por eso necesita afilarse o incluso reemplazarse constantemente. Al comprobar esto por nuestra propia experiencia, ya no pudimos ver en el complejo de cuevas del siglo VI solo rastros de trabajo hechos con cinceles. Por su potencia, se parecían más al trabajo hecho por un martillo hidráulico, mientras que otros indicios parecían sugerir una estructura más plástica del propio basalto, lo cual suena totalmente increíble, pero aún así parece más probable que el uso de un cincel. El basalto debe calentarse hasta 900 grados para que comience a destruirse la estructura cristalina de los minerales y la roca deje de desmoronarse en polvo y fragmentos al golpearla, adquiriendo así plasticidad. Pero incluso si ingenuamente imaginamos que aquí lograron crear semejante infierno con algún tipo de hornos, no debemos olvidar las cuevas vecinas. Barabar, en el estado de Bihar, cuya compleja geometría es casi perfecta en un 99% y la calidad del pulido de la superficie supera los estándares de las fábricas modernas e incluso se acerca al vidrio. En ellas también hay profundas marcas de herramientas de las cuales tomamos moldes y en ellas quedó claramente impresa la forma piramidal de la punta. Pero las cuevas de Barabar son de granito y el granito, bajo ninguna influencia conocida por la ciencia, adquiere plasticidad. En lugar de volverse viscoso, el granito al calentarse comienza a agrietarse y a desmoronarse y dejar marcas como esas en él, en la práctica, no es posible con ningún método conocido. Las cuevas de Barabar son 1000 años más antiguas que las cuevas de Ellora. En general, las marcas en el granito de las cuevas de Barabar y en el basalto de las cuevas de Ellora son bastante similares entre sí y realmente pudieron haber sido hechas con la misma herramienta. Pero para eso, estos habitantes de las cuevas de la antigua India tendrían que haber superado de alguna manera las leyes de la física moderna, de la cual, según la historia oficial, solo tenían ideas muy vagas. Es el segundo día que estamos en el complejo de cuevas de Ellora. Hoy llegamos por la mañana, muy temprano, para al menos tener tiempo de recorrerlo todo. Porque déjenme recordarles una vez más, son 3 kilómetros, 33 creo, de cuevas enormes. Casi todas ellas son masivas. Algunas, como Kailasa, son especialmente grandes. Pero ahora es de mañana. No empezamos por allá, sino por el punto más lejano, para ver el antiguo sistema hidráulico que, sin duda, existía allí. Todas las cuevas se alimentaban del río, que caía desde arriba en forma de cascadas directamente desde esa montaña y llenaba las piscinas dentro de las cuevas. Oh, listo, ya estamos preparados. Las cuevas en el complejo de Ellora están ubicadas en 3 grupos. 12 cuevas en el sur son budistas, 17 en el centro están dedicadas a dioses hindúes y 5 cuevas al norte son jainistas. Y ahora nos dirigimos directamente al extremo norte del complejo de Ellora, donde se encuentra una copia reducida del templo Kailasa Kailasanata. Chota Kailasa, o el pequeño Kailasa, recibió su nombre debido a la similitud de los relieves con los del templo Kailasa. Este templo, según sospechan los estudiosos, fue construido a principios del siglo IX, unas décadas después de la finalización del templo Kailasa. Sin embargo, está dedicado a Indra y no a Shiva, lo que lo ubica en el grupo jainista de la cueva 30 a la 34.
Aquí, en el templo de una de las religiones más ascéticas del mundo, hay muchas escenas de baile, lo que ha generado controversia entre los expertos en arte, algunos de los cuales creen que la cueva fue convertida de hinduista a jainista en una época posterior. Y otros creen que la música y la danza eran una parte integral del jainismo del siglo IX. Amigos, no les voy a contar que aquí, a la derecha de la entrada, hay un guardián con una especie de masa y a la izquierda otro guardián con una especie de masa. No voy a hacer eso. Nosotros mismos examinamos todo, prestamos atención a si el templo está terminado, al nivel de detalle y por supuesto a las marcas de herramientas, todas las que podamos encontrar. Vamos a buscar. Sí, una vez más, aquí no se habla en absoluto de tecnologías láser ni de máquinas antiguas de alta precisión. Aquí vemos que todo está hecho a mano. El corazón del templo, prácticamente en cada templo se ve así. Buda está sentado en el templo budista y a su alrededor todo está lleno de figuras. Y aquí, por cierto, se puede notar que tampoco todos los rostros fueron destruidos, algo que no vimos en muchos otros lugares. En algún lugar allí, en el centro, en el templo Kailasa, todas las narices están completamente destruidas. Aquí, por alguna razón, las narices se conservaron. Así que, repito la pregunta, ¿podrían los musulmanes en el siglo XVI o quizá en el XIV destruir solo algunas narices? En cuanto a los raspadores, ayer por supuesto ya se habló mucho de esto, pero no está de más repetirlo. Aquí nada parece como si hubiera sido trabajado por manos humanas, aunque sean manos físicamente muy fuertes y con una herramienta de hierro, aunque sea de acero de la mejor calidad. Aquí todo parece como si hubiera sido trabajado con martillos neumáticos modernos. Eso es, probablemente. Pero aún así, con una tecnología algo diferente. Ayer mostramos tanto las hendiduras de esas huellas y las propias marcas en sí. Ahora los veremos con aún más detalle, ya las veo desde lejos. Y esto va a ser una bomba. Aquí está. Esta herramienta abría un surco. Y tenía puntos de parada. Primero aquí va una línea, no muy profunda, luego aquí la línea tiene el doble de profundidad y aquí ya es realmente muy profunda. Y aquí podemos ver prácticamente todo, incluyendo el perfil, el diámetro y la sección. Por ejemplo, este agujero nos dice que el ancho de la franja transmite con mucha precisión el almacenamiento. Mira las características de esta herramienta. Tenía aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro y tenía un extremo puntiagudo. La longitud de la herramienta para mí sigue siendo una incógnita porque no entiendo muy bien, parece que era flexible, pero naturalmente no se me ocurre ninguna analogía con herramientas modernas. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Con qué se trabajó esta roca? Ahora les voy a decir, hace casi 1500 años, escriban en los comentarios. Y aún así, cuando observo detenidamente estas marcas de herramientas dejadas en la roca basáltica, aunque sea toba basáltica, en realidad no hay mucha diferencia en la dureza a esa profundidad. La estructura del material sí es diferente, pero la propia superficie representa un desafío para las herramientas de acero modernas. Sin embargo, no puedo evitar la sensación como si estuviera mirando una superficie que alguna vez fue viscosa o incluso líquida. Sí, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que esta roca fue trabajada. El clima ha dejado su huella en la superficie por todas partes. La India siempre tiene un clima severo con cambios bruscos. ¿Qué nos indica que el material supuestamente pudo haber sido viscoso aquí? Vemos superficies bastante lisas y continuas, que parecen como si hubieran sido hechas de una sola vez. Y, al menos, el avance de la punta de la herramienta fue lo suficientemente sistemático. Dentro de la roca, sin mayores dificultades, penetraban en la masa de basalto y se internaban bastante profundo en ella.
Estas franjas oblicuas que podemos ver claramente no son otra cosa que la huella de la propia punta de esta herramienta sorprendente, que no golpeaba, sino que rodaba aquí como si fuera sobre algo suave, literalmente, y se detenía abajo, justo en este hueco. Vamos a intentar seguir una de estas ranuras desde aquí. Aquí claramente termina el movimiento anterior en el hueco y vamos a empezar, justo con esta. La ranura continúa, continúa y todas corren en paralelo. Y se topa justo con esta. Oh, mira qué profundas están las hendiduras, por cierto. Aproximadamente. Sí, justo ahí es donde se topa y antes de eso no se topa con nada. El pasadizo mide 1,5 metros de largo y tú hablas de 100 metros. Y digan lo que digan, pero los trabajos realizados en el complejo de cuevas de Lora no parecen lentos. Hicimos muchos experimentos trabajando con rocas duras, granito y basalto, incluyendo precisamente este tipo de basalto. Pero ni siquiera logramos acercarnos ni de lejos a las huellas que abundan en las superficies locales. Por eso, para nosotros esto pertenece al ámbito de la tecnología de alta potencia, como martillos hidráulicos de cantera o técnicas mágicas. Tecnologías para ablandar el basalto o quién sabe qué más, pero definitivamente no es trabajo manual con un cincel. Y aquí es donde diferimos fundamentalmente de la opinión de los científicos oficiales, quienes, sospecho, nunca han realizado experimentos de este tipo. Incluso en los lugares que estuvieron más o menos protegidos de la erosión todos estos años, podemos observar las huellas y ver que no hay marcas de golpes en ellas. Es decir, de hecho estamos buscando una herramienta que tuviera la capacidad de penetrar, incluso en toba basáltica, que es más blanda que el basalto, sin utilizar golpes. O sea, en otras palabras, alguien tomaba una palanca, posiblemente una palanca metálica, tal vez hecha de algún metal especial. Quizás se le conectaba algún cable o se recitaba un mantra sobre esa palanca y simplemente con esa palanca tomaba y así, de repente, se desprendía una viruta de la roca. Al menos así es como yo me lo imagino. Estas huellas me lo dicen claramente. No, pues simplemente aquí, no hay ni un solo golpe. Aquí es donde se apoyó, sí, la herramienta, ¿ves? Se apoyó y hasta salió un poco de material, como si la punta hubiera entrado aquí y hubiera empujado parte del material. O sea, no podemos imaginar que el basalto era blando, ¿verdad? Así que de nuevo volvemos a que era una propiedad de la herramienta ablandar la roca dura. ¿Y cómo se podía ablandar? ¿Eso ya es algo a nivel de alguna transformación molecular? Aquí ya me pierdo, ayúdenme, escriban en los comentarios. Y el basalto en los traps del Deccan, por cierto, la última vez que estuvo blando fue hace aproximadamente 66 millones de años, cuando en este planeta murieron todos los dinosaurios, y estuvo blando por muy poco tiempo. En la superficie tarda horas en enfriarse, pero en el interior como máximo tarda meses o años. En el interior de los flujos, la temperatura no bajaba de 1200 grados, lo cual es sumamente importante para la fluidez del basalto. Y tan pronto como el basalto se enfriaba, adquiría de inmediato una dureza actual de 6 a 7 puntos en la escala de Mohs, superando casi todos los metales y sus aleaciones, igualando a los mejores tipos de acero del siglo XXI en el mundo. Y después de solidificarse, inmediatamente comenzaba el proceso de erosión, intemperismo, destrucción de la capa superficial por procesos atmosféricos y corrientes de agua. Todo ese periodo, según la ciencia oficial, son 66 millones de años de precipitaciones, vientos, cambios de temperatura y así sucesivamente. Por eso es tan importante dónde exactamente se realizan los experimentos sobre la dureza de la piedra y la velocidad de extracción. Sabemos con certeza que los científicos han desarrollado protocolos para realizar pruebas lo más adecuadas posible, pero, lamentablemente, a menudo se cometen errores en ellos que a veces afectan radicalmente el resultado obtenido y generan dudas sobre la competencia de los organizadores. Un excelente ejemplo de esto es el experimento realizado por un equipo de científicos europeos en la cantera de Asuán en Egipto, donde el objetivo era determinar la velocidad de extracción del granito usando un martillo de piedra o una roca. El informe publicado sobre el experimento muestra un enfoque muy meticuloso y una documentación científica adecuada de los trabajos realizados. Todo es muy claro y visual.
Sabemos la cantidad de fotogramas grabados, los golpes por minuto con un canto rodado contra la roca y las características de la computadora en la que se construyó el modelo fotogramétrico. Solo cometieron un error los científicos. Para el experimento eligieron esa misma piedra única que mostramos en la película, que rompimos con los dedos y que llamamos falsificación, con toda razón. Porque lo revisaron y se aseguraron de que sus características de resistencia no correspondían a la piedra que los antiguos constructores usaban para crear cualquier artefacto. Fragmentos de roca con defectos similares se encuentran no solo en Egipto, cerca de Vyborg, en la región de Leningrado, donde según la historia oficial se extraían monolitos para la catedral de San Isaac, encontramos lo mismo. Granito que se desmorona con casi cualquier contacto, que no se puede trabajar con ninguno de los métodos posibles, totalmente inutilizable, piedra podrida. No sabemos si los científicos europeos usaron deliberadamente esta piedra podrida, que es bastante rara, en su experimento. Pero incluso esa piedra, al ser trabajada con un canto rodado, mostró en la ciencia un resultado 4 veces menor en velocidad y volumen en comparación con los resultados de un experimento supuestamente científico de hace 100 años. Esto pone un gran signo de interrogación sobre la adecuación general de los científicos de principios del siglo XX, algo que normalmente no se cuestiona, ¿verdad? Y por supuesto constatamos otro hecho, que el templo no fue terminado. En mi opinión, ni siquiera estuvo cerca de ser terminado. Es decir, aquí también vemos la mitad de un balcón que creo que tampoco está terminado. Aquí falta todavía una gran cantidad de decoraciones. Pero aquí ni siquiera se ha empezado todavía, solo se le ha dado forma a la roca, es decir, es absolutamente asimétrico. Las columnas de abajo no están trabajadas. El templo mismo, mira, muestra el pórtico de la entrada. El pórtico de la entrada. De un lado está trabajado, las estatuas están todas detalladas, pero del otro lado no está terminado. Y así es en todo el perímetro prácticamente, donde sea que miremos vemos que el trabajo simplemente fue abandonado. Entonces, ¿qué pudo haber hecho que las personas que entiendan? Esto no es como hacer una caca de plastilina. Esto es una empresa muy compleja y de muy largo plazo que requiere la participación de una enorme cantidad de especialistas de primera clase, sospecho yo, en ese momento. Eso sí lo vemos en la terminología de la historia oficial. ¿Y qué pudo haber hecho que la gente abandonara su trabajo? A lo largo de toda esta enorme distancia geográfica desde Turquía, donde también vimos trabajo abandonado en el gigantesco templo de Dídima, por ejemplo, pues vimos muchísimos trabajos inconclusos. Y aquí sospecho que la respuesta más sencilla es un cataclismo. Naturalmente, a todo lo demás se le puede buscar una explicación forzada eternamente, que aquí algo lo impidió, allá otra cosa. Pero de hecho vemos que en todo el planeta, en una gran cantidad de ciudades antiguas, hay una enorme cantidad de construcciones inacabadas muy importantes y complejas. ¿Qué pudo haber hecho que la gente abandonara su trabajo? Prácticamente en cada cueva vemos que no está terminada, que no fue llevada a la perfección, y ni siquiera es que no llegaran a la perfección, sino que ni siquiera llegaron a algún tipo de final lógico. En general, según las versiones oficiales, se mencionan razones bastante cotidianas, como la falta de financiamiento, el cambio de líderes regionales o de religión, o simplemente existe la opinión de que de repente se dieron cuenta de que era difícil trabajar el basalto en el fondo del templo después de haber extraído muchos miles de metros cúbicos de roca. Pero, ¿cuál es la verdadera razón? Eso no lo sabemos. Solo sabemos que se abandonó una enorme cantidad. Se menciona la cifra de más de 1100 estructuras diferentes que quedaron sin terminar. A todos estos objetos se les atribuyen diferentes épocas de construcción, y prácticamente ninguno de ellos fue continuado ni terminado durante cientos e incluso miles de años de su existencia en uno de los países más religiosos de este planeta. Yo veo la razón por la que se dejaron estos trabajos como algo mucho más interesante. Me parece que se perdieron las herramientas y tecnologías que permitían realizar este trabajo con suficiente rapidez para que todo esto no se convirtiera en un proceso infernal, como sin duda parece hoy en día. Imaginar hoy en día que este trabajo lo realizan algunos artesanos y no esclavos. Es casi imposible porque la productividad es prácticamente nula.
y se necesitan enormes periodos de tiempo de trabajos continuos sumamente duros y peligrosos en los que, sin duda, muchos artesanos profesionales sufrirán, se lesionarán y morirán. Precisamente en esto veo la razón por la que, desde la antigüedad hasta ahora, nadie siquiera ha intentado repetir o de alguna manera terminar estas, sin duda, magníficas obras de arte. Aquí, por cierto, todo es muy peligroso. Así que creo que esto en realidad es simplemente una parte de la roca que no fue trabajada, que no fue retirada. Al final de esta escalera, esto no debería estar aquí, estoy seguro. Porque aquí hace un momento subieron muchas mujeres indias mayores en grupo y aquí realmente es muy peligroso. Hay que caminar por la orilla. Y aquí está la salida al techo. Oh, aquí hay un pasadizo secreto. ¿Viste? Es para liliputienses. Ya hemos visto a los liliputienses. Están presentes aquí en casi todos los bajorrelieves. Hay gigantes, hay quienes les llegan a la cintura, hay quienes les llegan a la cintura a esos, incluso hay quienes les llegan a la cintura a esos, y tal vez incluso hay quienes les llegan a la cintura a esos últimos. En general, hay una variedad increíble de distintos organismos de distintas alturas. Esta altura claramente no es normal. Por supuesto se ve muy feo este Buda sin cabeza y los amigos de Buda con las caras completamente destrozadas. No podemos mostrar respeto por este tipo de vandalismo. Y aquí quiero decir que, aunque las estatuas mismas están completamente terminadas, sin embargo, en algún momento estuvieron cubiertas de yeso. Y esto que ven en color violeta, lo más probable es que los restauradores aplicaron una capa protectora para que el yeso no se siguiera desprendiendo. Por así decirlo, la sellaron. Y esto es el propio yeso, que se aplicaba sobre superficies completamente preparadas. Miren, estas bolitas de piedra están todas trabajadas y sobresalen de debajo del yeso. Y así es como se veían ya con el yeso aplicado. Y aquí nos damos cuenta de que, maldita sea, la mitad del valor artístico de la obra se destruye de inmediato al aplicar este yeso. En serio, ¿por qué? Eso es lo que más me molesta. O sea, ¿ustedes creen que fueron los autores de esta magnífica obra quienes aplicaron el yeso? ¿O fue alguien después, alguien que todavía era amigable, que todavía no les arrancaba la cabeza a los budas? Y aquí, por cierto, amigos, se escucha un sonido de bajos realmente fantástico, probablemente porque las paredes de esta estructura superior, la del techo, son delgadas, y aún así, es una estructura de piedra sin ninguna grieta. Simplemente véanlo. En esta hermosa nota, me gustaría contarles un poco sobre la religión de los constructores del grupo norte de las cuevas de Ellora, el jainismo. Es una de las religiones más antiguas de la India, basada en la idea de la no violencia, el autocontrol y la liberación espiritual. El objetivo principal de una persona en el jainismo es salir del ciclo infinito de renacimientos, el samsara, a través de la transformación interna de la conciencia. A los maestros iluminados que lograron recorrer este camino y mostrárselo a otros, en el jainismo se les llama tirthankaras. Es un salvador y el máximo predicador del Dharma, el camino recto. La palabra tirthankara significa fundador de la tirta, el cruce a través del samsara, el mar de nacimientos y muertes infinitas. Al conocer la verdadera naturaleza del yo o del alma, el tirthankara alcanza el kevala-jnana, la omnisciencia. El tirthankara sirve como un puente por el cual otros pueden cruzar del samsara hacia la moksha, la liberación. En la cosmología jainista, la rueda del tiempo se divide en dos mitades. Utsarpini es el ciclo ascendente del tiempo y Avasarpini es el ciclo descendente. Se considera que actualmente estamos en este último. En cada mitad del ciclo, en esta parte del universo, aparecen exactamente 24 tirthankaras. En el pasado hubo infinitos.
El primer Tirthankara en el ciclo actual fue Rishabhanata, a quien se le atribuye la creación y organización de la sociedad humana para una vida armoniosa. El 24º y último Tirthankara del actual semiperiodo fue Mahavira, del año 599 al 527 antes de nuestra era. La historia registra pruebas de la existencia de Mahavira y de su predecesor Parshvanatha, el 23º Tirthankara. Las enseñanzas de los Tirthankaras constituyen la base de los cánones jainistas. Se considera que el conocimiento interno de un Tirthankara es perfecto y en todos los aspectos es igual, y que sus enseñanzas no contienen contradicciones. El nivel de detalle varía. Cuanto mayor es el desarrollo espiritual y la pureza mental de la sociedad, menos explicaciones se requieren. Se considera que la gracia de un Tirthankara está disponible para todos los seres vivos independientemente de su religión. No es difícil notar la diferencia fundamental entre los enfoques de las religiones locales y las abrámicas. Las últimas prometen la liberación inmediatamente después del final de la vida terrenal a cambio de adorar sus símbolos y cumplir las leyes de su comunidad. Las tradiciones locales, en cambio, insisten en un ciclo interminable de reencarnaciones del alma hasta alcanzar algún tipo de cambio místico en la percepción de uno mismo, que ocurre a través de la práctica de la meditación, de la cual los bailes forman parte. Y ahora, buenas noticias para aquellos que piensan que algún día todo empezará a mejorar e incluso, tal vez, esperan la segunda venida de algún Salvador. Sí, todo eso sin duda sucederá. La mala noticia es cuándo sucederá. El asunto es que el cuarto periodo, Dukma Sukma, terminó en el siglo VI antes de nuestra era. Fue una época de religión, cuando eran posibles las renuncias, la ascesis y la liberación. En esta era aparecen regularmente 63 Shalaka Purushas, personalidades destacadas que promueven la enseñanza jainista. Los 23 Tirthankaras restantes, incluyendo a Mahavira, también aparecieron en este periodo. El quinto periodo se llama Dukma. Según los textos jainistas, actualmente vivimos precisamente en este periodo, que comenzó 3 años y 8 meses y medio después de la liberación del 24º Tirthankara, Mahavira. Este periodo comenzó en el año 525 antes de nuestra era y terminará en el año 20.476 de nuestra era. Hasta el año 2026 han pasado exactamente 2.550 años y quedan aún 18.450 años. Una coincidencia interesante es que precisamente en el año 525 antes de nuestra era dejó de existir la 26ª dinastía de faraones de Egipto, que se consideraba parte de los gobernantes y las sociedades originarias, que conscientemente imitaron el arte y la cultura del reino más antiguo. En la batalla de Pelusio, los persas derrotaron al ejército del faraón Psamético III, después de lo cual tomaron la capital, Menfis. Heródoto describió al nuevo faraón persa Cambises II como un tirano cruel que mató al toro sagrado Apis y se burló de las costumbres egipcias. Con él comenzó nuestro periodo de la rueda del tiempo. Esta es una época de sufrimiento y decadencia, en la que la altura promedio de las personas es de aproximadamente 6 pies y la esperanza de vida no supera los 125 años. La liberación es imposible, aunque la gente sigue practicando la religión en formas debilitadas y simplificadas. Al final de esta era, incluso la religión jainista desaparecerá para volver a surgir con la llegada del primer Tirthankara en el siguiente ciclo. Después de esto comenzará el sexto periodo Dukma Dukma. Y esta será una época de sufrimiento y aflicción extremos, en la que cualquier práctica religiosa será imposible. En esta época, las personas vivirán no más de 20 años y tendrán una estatura de 1 o 2 codos. Esta tendencia solo comenzará a cambiar con el inicio del ciclo Utsarpini. Así que, según los cánones más antiguos del jainismo, durante casi 40.000 años más, todo irá de mal en peor y peor. Y luego, lenta pero decididamente, comenzará una nueva vuelta de la espiral del tiempo. Y dentro de otros 40.000 años, estaremos en el mismo punto en el que estamos ahora, pero con tendencias a mejorar. Y hasta la llegada del próximo Salvador faltan exactamente 81.450 años. Amigos, el sol se está acercando al cenit, pronto empezará a matarnos de verdad, así que antes de que eso pase, tenemos que llegar a tiempo. Allá arriba, en la colina, hay un río, según los mapas, que en verano, claro, en la temporada de lluvias, aquí se desborda en cascadas que caen como chorros a presión. Por todo este perímetro pueden ver las huellas del agua, esas manchas blancas. Las manchas blancas son todas huellas de los flujos de agua. Y aquí en verano, cuando todo fluye,
Pero incluso ahora, en la temporada seca, ahora es marzo y no ha llovido en varios meses, y aún así todavía hay agua ahí, y definitivamente tenemos que ver ese lugar. Quizás esté muy estrechamente relacionado con el verdadero propósito de estos templos, si es que realmente existe alguno. Veo erosión por agua. Toda la parte inferior de este templo está muy dañada por eso. O sea, el agua llegaba justo hasta estas marcas blancas. Y no solo se quedaba ahí, sino que también se movía activamente porque realmente erosionó una parte bastante grande de este monolito. Y eso naturalmente debió haber ocurrido en todo el perímetro. El nivel del agua estaba justo aquí. Mira, ¿ves la diferencia? Este era el nivel del agua. Se nota, ¿verdad? Sí, se nota. Y seguía avanzando y ahí ya inundaba buena parte del templo porque el templo se hunde en la tierra en ese punto. Ah, pues sí, en principio todo tiene sentido. Porque aquí, amigos, en verano hay un montón de agua. Definitivamente intentaremos venir aquí algún día, solo para mostrarles esta belleza impresionante e incomparable. Sí, estaba inundado así. Prácticamente todo estaba así, y eso se nota muy bien. Estuvo inundado por mucho tiempo. De verdad, por mucho tiempo. Creo que no fueron 10 años ni 50, sino mucho más tiempo. Aquí está el nivel del agua. Aquí está, ¿lo ves? Pasa por todas las estatuas. Y aquí el agua se movía. No es que estuviera quieta, borró completamente la imagen. Y al parecer todo esto salía justo aquí. O sea, hubo una inundación de verdad. Y aquí ya había un charco justo hasta el borde. O sea, desde el borde todavía se escurría, más allá. Así estaba, justo un gran charco. Ay, bueno, ¿y qué? Ah, el caminito, ¿verdad? ¿Es lejos? ¿No te ubicas ya aquí? Sí. Excelente. Oh, aquí está esa cascada. Todavía queda agua aquí. Uy, ¿cuántas cuevas hay aquí también? Mira, todo está tallado. Y por supuesto esto es un surco de erosión muy marcado. Aquí había mucha agua. Uf. Literalmente hace apenas unos meses. Y obviamente también en una perspectiva histórica lejana. Bueno, primero vamos a ver desde arriba y luego regresamos abajo. Este es el lugar del que nos hablaron ayer. Nos dijeron que aquí es muy tranquilo, que vienen personas a las que les gusta meditar. O simplemente puedes sentarte y fumar. Sí, de verdad es así. Incluso ayer, cuando había 1 millón de personas aquí, probablemente no había nadie aquí. Más adelante están las Kailasas. Rara vez alguien se va. Sí, claro, es un lugar muy hermoso. De verdad, este lugar está tan escondido. No hay absolutamente nadie, nadie en absoluto. Los alevines nadan. Siempre me ha sorprendido cómo aparecen en los charcos. Pero de alguna manera aparecen. Así fue como, de hecho, salimos de todo el territorio del complejo del templo. Más adelante empiezan los lugares salvajes, pastan las cabras, por aquí pasean los habitantes locales sin entradas, y quiero mostrarles el poder del agua que fluye aquí. Una malla, una reja, aquí bloqueaba absolutamente todo. Pero no tengo dudas de que fue la corriente de agua la que simplemente se llevó toda esta estructura. Y aquí pueden ver cómo se torcieron y arrancaron esos postes de hierro que se usaron como base.
Bueno, hemos llegado ¿a dónde? A algún lugar. Y en las imágenes satelitales esto se ve como otro par de templos de Kailasa. Como Kailasa. Y ahora ya estamos adentrándonos en la roca. Y aquí, madre mía, todo sigue. Y tú dices que si pasa algo, grabaremos. Aquí se siente completamente como si hubiera habido algún equipo, al menos hay ranuras y perforaciones técnicas. Eso es lo que me viene a la mente cuando veo esto. Bueno, tal vez era una especie de tina con un baño, el tipo de arriba, el más importante, ¿cómo se llamaba aquí? Shanshake. Pero lo que más me llamó la atención de este lugar fue precisamente la piscina. La piscina que se abastecía de agua precisamente a través de esa grieta en la roca que acabamos de grabar desde arriba. Ahí el torrente de agua caía con fuerza, se precipitaba justo ahí y llenaba un volumen bastante impresionante. El volumen, bueno, no importa. Y luego aquí había una especie de tabique, un tapón, al parecer, que se quitaba y todo esto se derramaba. Oh, por cierto, mira, aquí hay otro. Parecido, pero no exactamente hedonímico. Pero muy parecido. Sí, y esto de aquí, esto definitivamente fue pensado como una alberca y siempre ha sido una alberca. Así por la escalerita podías bajar aquí. Y aquí ya estoy hasta la cintura en el agua, y aquí ya estoy en el agua hasta el cuello, porque el nivel del agua todavía lo podemos ver fácilmente. ¿Cómo era? ¿Y todo eso se iba para allá? Por ese pasaje. ¿Y qué había aquí? Bueno, para empezar, estas increíbles hendiduras en la roca que les voy a mostrar incansablemente una y otra vez. Y me indignaré de que alguien alguna vez pensara que todo esto fue hecho con un pico. Cuando, en mi opinión, es absolutamente obvio que no es así. Ah, y es interesante, ¿qué había aquí? Aquí se podía entrar nadando. Así es, este era el nivel del agua. Y esta agua estuvo aquí mucho tiempo. ¿Y esto de aquí que es una especie de isla? Sí, miren, podías sentarte así con el agua hasta la cintura y simplemente pasar el rato. En general, todo aquí realmente está hecho para el disfrute, para la comodidad y está bien hecho, con conocimiento de todas las ciencias necesarias. Yo soy agua y ahora me estoy saliendo de esta alberca. También me llegaba justo al cuello. Faltan algunas columnas y de hecho faltan por completo, están muy seriamente destruidas. Y de aquí nos escurrimos. Bueno, así, simplemente por el volumen, vemos que los antiguos constructores no se preocupaban en absoluto por la compacidad ni se quejaban de que fuera difícil trabajar el basalto. No vemos nada de eso ni de cerca. ¿De dónde sacan eso los científicos? No lo entiendo en absoluto. Todo lo que veo aquí son enormes habitaciones, es un nivel de detalle altísimo. No dejas de sorprenderte por la cantidad de trabajo realizado en este complejo de cuevas, en el complejo de cuevas. Llamar a esto cuevas, por supuesto, puede causar un gran malentendido en cuanto al significado de la palabra cueva. Salones enormes, mucho espacio libre, da la impresión de que trabajar el basalto no representaba ninguna dificultad. Vamos a lo largo de este complejo y simplemente se abren como si fueran edificios de apartamentos, edificios de varios pisos, habitaciones muy profundas, muchos salones adicionales. Al mismo tiempo, el acabado de la superficie sigue siendo de altísimo nivel. Estatuas, columnas, todo está hecho de manera increíble.
La verdad, no me imagino cómo nuestra civilización en el siglo XXI podría repetir un proceso así. Ya llevamos, amigos, 5 horas de pie, 5 horas caminando por Ellora, Maharashtra, y creo que este será el último templo porque todavía no hemos recorrido ni la mitad, pero eso está a la derecha, hacia el otro lado. Este templo ya estuvimos aquí ayer, aunque solo un poco, pero de verdad quería mostrarles cómo construyeron todas estas antiguas cuevas. Seguramente ustedes tienen su propia versión, pero ahora esa versión va a quedar completamente destrozada. Bueno, para empezar, al acercarnos al templo, vemos una cantera y nada más. Toda esta cantera está excavada con algún tipo de herramienta increíble. Les recuerdo que esto es toba basáltica probablemente, pero también es un material muy duro. No es tan duro como el basalto, pero su dureza real la vamos a probar pronto en algún lugar seguro. Aquí está, miren qué pared tan lujosa, que supuestamente alguien trabajó aquí hace 1300 años con herramientas primitivas. Y luego la persona no se detuvo y con esas mismas herramientas primitivas fue hacia el interior de la roca, dejando tras de sí esta maravilla de piedra trabajada. Y vamos a entrar lo más pronto posible hasta el fondo, porque por dentro este templo no está terminado en absoluto. Es muy diferente de todos los demás porque aquí se puede ver, hola señor, aquí se pueden ver columnas talladas magníficas, sin exagerar, terminadas por completo y que ya incluso han sido dañadas por la fuerte erosión. Porque esto realmente fue hace mucho tiempo. Aquí vemos todo el proceso de construcción del templo. Primero se encuentran columnas completamente terminadas, con todos los detalles terminados. Después solo está la pieza en bruto. Todavía no ha sido trabajada en su forma final. Y aquí, adentro, la columna apenas empieza a salir de la roca. Más allá, solo es una masa rocosa. Y en ese momento entendemos que algo increíblemente importante distrajo a los constructores de esta tarea sagrada y muy complicada. Simplemente se esfumaron de aquí y lo más probable es que nunca regresaron. ¿Qué pudo haber sido? Creo que fue algo grande, serio. Lo más probable es que haya sido una catástrofe. Bueno, catástrofe o no catástrofe, pero yo creo que la verdadera catástrofe es ver aquí huellas de algún tipo de cinceles y formones. Y lo voy a repetir tantas veces como sea necesario hasta que todos los participantes de estas discusiones lo entiendan completamente. Porque lo que ven detrás de mí en estas imágenes no tiene nada que ver con trabajo manual con un cincel. Sí, de hecho tiene algunas características similares a ese proceso. Pero si intentamos repetirlo, nunca lograremos resultados similares usando herramientas manuales. Y ese es un hecho que cada persona tendrá que aceptar tarde o temprano. Las características de resistencia del basalto en el pasado simplemente no nos permitirán penetrar en él a la misma profundidad que, supuestamente, permitieron a los constructores en el año 78 de nuestra era. ¿Qué sucedió durante ese tiempo que cambió tanto el proceso y el enfoque? Eso no lo sabemos. Pero sabemos una cosa, necesitamos una nueva hipótesis, un nuevo concepto. La visión convencional no es adecuada para las construcciones locales. Hasta el día de hoy, no existe ningún video que nos muestre que tales marcas puedan ser hechas con cualquier herramienta manual que pudiera estar en manos de una persona. Y ese es el problema. Estas marcas que están en el techo, entendemos que no puedes golpear con un martillo desde abajo hacia arriba con toda tu fuerza. Al menos no puedes generar la misma fuerza de esa manera. Y estas marcas tienen todas las señales de haber sido hechas en una piedra blanda. Sí, absolutamente todas, tanto la suavidad como el paralelismo. Y ya mostramos cómo un tenedor en mantequilla tibia deja más o menos lo mismo. Y lo interesante, por cierto, es que en el suelo nunca verás ningún surco. Aquí solo hay hoyuelos. Y eso significa que el piso no fue trabajado de la misma manera, lo cual sería completamente obvio. Y simplemente quedaba así cuando quitaban este material. ¡Hop! Lo sacaban y quedaba el piso. Lo sacaban y quedaba el piso. Nadie hizo esas marcas en el piso a propósito. Eso es obvio. Aquí también, mira, se puede contar. Son como pasos.
Aquí están dibujados por todos lados las marcas de cada pasada. Caray, 5 centímetros para cualquier lado. Aquí son 10 centímetros, 13 centímetros. Así es como lo retiraban. 5 por 5 les salía un cuadrado de esa herramienta. Así de grande, así de grande. Era algo muy potente. Aquí también hay otra huella larga, profunda y clara hasta ahora. No se nota ni un solo golpe en esta huella. Lo cual simplemente no puede suceder cuando se trabaja toscamente la piedra. Un tallador de piedra no puede nivelar un trabajo tan tosco de manera tan perfecta, con una habilidad casi de joyero, imitando la ausencia de golpes solo para confundirnos después de 1500 años. Lo dudo mucho. Vaya, yo quería... Amigos, ahora mismo estoy sentado en un piso de basalto. Junto a mí hay una pared de basalto, y de hecho estamos en una cueva de basalto. Pero aquí en el suelo hay una huella muy extraña. Por favor, admiren cómo se ve. Es absolutamente liso. Al mismo tiempo, da la impresión total de que aquí antes había algo. Luego, eso fue retirado de aquí y voilà. Entonces estamos viendo una roca de basalto líquida que se solidificó. ¿O qué? Y después del almuerzo regresamos renovados. Tomamos 6 tés masala cada uno. Nos llenamos de todo tipo de azúcares y Coca-Colas. Y ahora estamos listos para terminar este día. Amigos, la verdad, ni siquiera tengo palabras. No me lo esperaba, para ser honesto. Estas fueron las 2 últimas cuevas. Y cuando ya piensas que lo has visto todo, de repente entras por ese pasadizo estrecho en una enorme pared de piedra y de pronto, ¡bam, bam! ¿Cuánto mide esto? 10 metros de altura, sí, probablemente las bóvedas. Y un Buda increíblemente tranquilo y sereno te está mirando. Y de hecho, literalmente en media hora, esta mancha de sol se moverá justo sobre él. Justo sobre él. ¿Apostamos? Casi no lo dudo. Sí. ¿Dónde es eso? ¿Dónde se encuentra eso? Cueva número 8. Ah, aquí está el camino a las cuevas de la primera a la sexta. Me hablaron de la quinta. Esa de allá debe ser la quinta. Bueno amigos, ya está atardeciendo, estamos agotadísimos el triple, y por eso esto de alguna manera todavía nos mantiene vivos. Lo que, por supuesto, no se puede decir de nuestras tarjetas y baterías. Ya se han ido al otro mundo 2 veces. Pero simplemente no podemos irnos de aquí sin hacer todo lo posible, sin hacerlo todo, sin capturar toda esta belleza, porque uno nunca sabe, quién sabe, tal vez haya una guerra nuclear, todo se derrita, se esparza, salpique. Y nosotros, ¡zas!, tenemos el video. Y aquí está la última cueva de hoy, al menos por ahora, la número 5. No sabemos qué hay ahí, pero nos dijeron que es una de las más nítidas. De inmediato vemos en el suelo por todas partes nuestros agujeros en forma de dona, o más bien de la herramienta con la que trabajaban. Aquí está todo, órale. Oye, esto es mortero. Esto es mortero. Esta columna ha sido restaurada. Sí. Está completamente recubierta solo por el perímetro. ¿O no? Sí, mira, esto es mortero y esto no. ¿O estoy alucinando? Sí, estoy alucinando. No, esto no es mezcla. Esto es real, mira, es una piedra así. Ah, aquí parece como si estuviera mezclado, pero no, así es la roca. 100%. La roca simplemente cambia un poco a medida que avanzas. Y aquí adquiere el aspecto de concreto, pero sin embargo está muy bien trabajada, por cierto. Uno de los mejores trabajos, pero tampoco está terminado. No está terminada en absoluto, mira esto.
Y esto es real, no está cubierto, no está terminado. Órale. Esto sí que es impresionante. Debe tener unos 50 metros de profundidad, creo. Y unos 30 de ancho, más o menos. Y los pasadizos se extienden en todas direcciones. Los pasadizos son enormes. El techo no tiene ningún tipo de soporte. Mira, esto es simplemente un cuarto. Realmente simple, sin nada. Almacén técnico. ¿O qué? Ni una sola estatua. Mira, la puerta fue arrancada de raíz. Bueno, un pasaje. A ver, sujétalo. ¿Sí? Chin, seguro que sí. Pues mira. 1. Piernas. Brazos. Aquí, de nuevo, el piso está completamente cubierto con la mezcla. ¿Por qué lo hicieron así? No lo entiendo. Pero sí, entiendo que de alguna manera todo esto se adapta a una persona. Bueno, no sé, tal vez de verdad sea una cárcel. Aquí no hay escorrentía ni derramamiento de sangre. El sacrificio generalmente requiere esto. Sí, se necesitan tontos. Y lo derramaron ahí. Bueno, puede ser. Ya sabemos que antes las costumbres eran así. Tradicionales. Por el lado sur, el complejo de Ellora comienza con 12 cuevas budistas. Originalmente se pensaba que estas cuevas eran las estructuras más antiguas, creadas entre los siglos 5 y 8 de nuestra era. Pero los estudiosos modernos ahora creen que la construcción de las cuevas hindúes precedió a la construcción de las cuevas budistas. Esto nos recuerda una vez más tanto la falta de datos científicos concretos como el hecho de que, cuando aparecen, las fechas pueden cambiar por cientos de años en un abrir y cerrar de ojos. 11 de las 12 cuevas budistas son viharas o monasterios con salas de oración, grandes edificios de varios pisos tallados en la ladera de la montaña que incluyen habitaciones, dormitorios, cocinas y otras estancias. En las cuevas monásticas hay santuarios, incluyendo imágenes de Buda, bodhisattvas y santos. En los enormes salones se llevaban a cabo prácticas colectivas, dirigidas a un estudio prolongado y minucioso del mundo interior del ser humano. Me pregunto si soy el único que siente que en los últimos 2000 años hemos llegado a saber menos sobre estas prácticas, y no más. Mira, esto es una marca de cincel. ¿Ves? Tuk, 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 tuk. Las costillas tienen marcas, así es como las rompían. Estas son las marcas normales de la herramienta que deberían estar aquí. Creo que nos saldrán exactamente iguales cuando lo intentemos, pero estos surcos infernales, eso es lo que hay que entender con qué los hicimos. Pero todo esto me queda bastante claro. Eso es. What? Aquí van. Boom, golpe, boom, golpe, boom, golpe. Y aún así, al examinar cuidadosamente estas huellas, no se puede descartar por completo la hipótesis de un reblandecimiento previo del basalto. No pudimos dejar huellas similares de la punta de la herramienta en esta roca durante nuestro experimento. Al golpear el basalto con un cincel de hierro, la roca se rompe en pequeñas fracciones, polvo y fragmentos, y para formar una hendidura se necesita metal, darle plasticidad, lo cual se logra calentándolo a una temperatura de al menos 900 grados Celsius. Tampoco se observa nada parecido en los daños causados a las estatuas por los vándalos de finales del siglo XVII, quienes en 1682, por orden de Aurangzeb, el gobernante más poderoso de los grandes mogoles, intentaron destruir estos antiguos santuarios, pero al final solo lograron dañar los rostros y romper las extremidades de algunas estatuas, sin abolladuras ni ningún otro signo de plasticidad del material, exactamente como en nuestro experimento. Incluso supongo que después de muchas horas de golpes furiosos y llamados de los destructores de los santuarios.
Aurangzeb también se maravilló de las antiguas tecnologías de los constructores, quienes al menos 1000 años antes del siglo XVII lograron construir algo que ellos no pudieron destruir. Y mira allá. Allá los restauradores pusieron detectores en la grieta. Si de repente la grieta empieza a expandirse, esas plaquitas de vidrio se romperán y así podrán darse cuenta de que hay que tomar medidas. Aquí hay una grieta que atraviesa el monolito. Sí, bueno, en general vemos que la cueva misma fue hecha usando todas las herramientas. Ay, disculpen. Realmente profundas. Así son las marcas que, estoy seguro, dejaremos en esta piedra con nuestro pico súper endurecido. Y yo, queridos amigos, no estoy defendiendo aquí ninguna tecnología súper avanzada. Más bien, estoy a favor de una comprensión correcta de esta historia, en la que se invirtieron tantos esfuerzos y recursos en el pasado que era tan importante para la gente. Difícilmente todo esto se basaba en alguna fantasía. ¿No están de acuerdo? Y posiblemente una de las preguntas más importantes que quedan después de visitar estos lugares ni siquiera está relacionada con la tecnología, sino con el propósito para el que todo esto fue creado. Durante siglos, las personas tallaron en las rocas complejos enteros de templos, enormes espacios que se adentran en la montaña, y estaban dedicados no a la guerra, ni al poder, ni a los logros de la ciencia y la tecnología, sino a la práctica de la concentración interna, la meditación y el estudio de la conciencia en sí misma. Las tradiciones dármicas de la antigua India prestaban una atención colosal a esto. Y quizás la ciencia moderna todavía subestima mucho este aspecto del mundo antiguo, porque estamos acostumbrados a ver la historia a través de la lente de las herramientas materiales, las dataciones y la tecnología. Pero por la magnitud y la tradición, para las personas de esa época, explorar el estado interno del ser humano era tan importante como explorar el mundo exterior. Y tal vez ahí radica uno de los principales misterios de estos lugares.